Gracias por el soplo de vida que nos das. Gracias, Padre mío, por esta reunión y poder bendecirte, alabarte, glorificarte, santificarte. Declaramos que tenemos un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre mío, vamos a estudiar tu palabra. Danos de tu sabiduría, Padre mío, y también pedimos las bendiciones de todos nuestros hermanos que no están en este momento. Bendiciones para Marquito, para Paola, para Mía, para todos los hermanos que no están en este momento. Padre mío, bendice a nuestra familia, bendice nuestros hogares, Papito Dios. Siempre estamos presente, Padre mío, y te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido, Padre mío, por los pecados de nuestras familias también, Padre mío. Padre mío, cuídanos, protégenos, bendícenos. Gracias, Padre mío, por todo. Todo esto quiero pedirte en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. ¿Quién más desea seguir? Eri, ¿será posible? Claro. Bendito Señor, Padre eterno, solo tú sabes los tiempos por, por los cuales cada uno está pasando, Señor. Permite, Señor, que nos alineemos a tus tiempos, que sabemos que son buenos y son perfectos, Padre, porque tú haces las cosas perfectas y nos tienes ese caminar contigo que es perfecto. Permítenos, Señor, entrar en esos tiempos y reconocer que tú estás ahí en todo tiempo, que estás en esos tiempos que más te necesitamos. Y te pido, Señor, que seas tú bendiciendo nuestra vida para que esa sangre que nos está, que no nos permite alinearnos, Padre, que nos está echando abajo nuestra primogenitura, Padre, que seas tú ayudándonos a que esa sangre baje y que tu sangre sea la que nos levanta, nos da vida, nos hace uno contigo. Aquella sangre que es la única que nos puede transformar y que nos puede dar una nueva vida, Señor. Y seas tú, bendito Dios, en este tiempo, ayudándonos a fortalecernos en ti, Señor. Que seas tú cada día creciendo y que nosotros permitamos que ese espíritu siga elevándonos y siga haciéndonos nuevas personas, porque tú haces nuevas personas. Te bendigo, Padre, bendigo la vida de Marquito, Señor, bendigo la vida de Pau, de sus bebés, que ellos puedan, Señor, ser luz para las naciones como lo han venido haciendo, y que seas tú, Señor, poniendo esa sal que necesita este mundo en ellos para que tu palabra sea extendida, esparcida, Señor, y que esa palabra sabemos que nunca llega vacía, Señor, que sea haciendo su obra donde ellos vayan y que puedan darla. Te bendecimos, Señor, por nuestras vidas, por permitirnos ser casa, por permitirnos ser ese cuerpo que camina junto contigo. Y que seas bendiciendo, Señor, nuestro caminar y nuestro paso, Padre Santo, cada día, cada minuto, cada segundo, Dios eterno. Te bendigo, te alabo, Señor, porque sé que estás haciendo la obra y que la vas a concluir hasta el día de tu venida, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adri, por favor. Please, puedo final porque ahorita estoy en. Ok.
Padre Santo, Padre amado, Padre bendito, gracias Señor porque tu fortaleza es la nuestra, porque de ese Hashem, poderoso Dios, hoy tomamos esta tarde, Padre, para levantarnos como hijos con esa sangre Shemitah, Padre, con esa sangre que tú nos has hecho ser hijos, con esa sangre que tú nos levantas para bajar definitivamente a esa sangre vieja, a esa sangre que nos ha hecho tanto daño, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, porque el ser hijos, el tener hijos, el dar fruto, el llevar fruto, el completar tu fruto, Señor, nos hace tener ese Shemitah, nos hace ser Shemitah y nos hace hacer Shemitah en nuestras casas, en nuestras vidas, en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque la casa del Dabar tiene tu sangre Shemitah. Gracias, Padre, porque al ser hijos caminamos, Señor, ese evangelio que nos fortalece, ese evangelio que nos hace ver tu justicia, ese evangelio que nos hace realmente, Señor, cumplir ese Shemitah, esa remisión de deudas. Ver, Señor, cómo, en qué tiempo nos han endeudado, quiénes nos han endeudado, las circunstancias en las que nos han endeudado, Padre, pero también nos hace ver que no importa, porque tú obraste antes que esa sangre vieja, porque tú obraste desde el comienzo, desde el principio. Tú obraste cuando diste luz, cuando por primera vez dijiste, sea la luz. Gracias, Padre, porque al hacer esa luz, hiciste también Shemitah. Gracias, Padre, porque al hacer esa luz en el vientre de una madre, también levantaste un Shemitah en su vientre y la nueva criatura que viene es un Shemitah. Por lo tanto, nuestros hijos también son de sangre Shemitah. Padre, y el hijo siempre, siempre dará a la madre una sangre Shemitah. El hijo siempre lavará el vientre y limpiará ese vientre porque tiene sangre Shemitah. Gracias, Señor, porque al tener esa sangre Shemitah, la madre y el hijo caminan esos evangelios y en los evangelios le levantan como verdaderos hijos que caminen el reino de Dios y su justicia. Hoy, Padre, te pedimos que en esta tarde, Señora, al completar el día y al nacer el nuevo día, en verdad esa sangre Shemitah sea con nosotros y avancemos cada día más y dejemos de ser endeudados, dejemos de ver esos pobres y esos ricos. Señor, dejemos esas pobrezas y esas riquezas y dejemos, Señor, ese oro viejo, esa plata vieja que tiene hierro, dejemos a un lado, hundamos en donde debe ser hundida y tengamos los verdaderos tesoros y llevemos verdaderos tesoros, llevemos verdaderos tesoros que honran al Padre, que honran al Hijo y al Espíritu Santo, porque el oro, la plata y el Espíritu van juntos, siempre van unidos y levantan a los hijos de una verdadera mesa, de un verdadero santuario, donde los hijos realmente levantan esos tesoros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, la gloria y la honra y bendecimos esta reunión, Señor, y que sea tu palabra, Señor, abriéndonos aún más, Señor, ese Shema que debemos tener para que veamos al Shemitah, Señor. Bendito seas, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta reunión. Te entregamos nuestras vidas y que tu sabiduría y tu palabra sea en cada una de mis hermanas y hermanos y podamos, Señor, levantar ese Shemitah, hacer Shemitah y caminar llevando ese Shemitah, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Chicas, Amén. el domingo, amén. El domingo habíamos estado viendo con el pastor sobre esto de los pobres y los ricos, y que a la final pobres y ricos son los mismos pobres, ¿verdad? Y estos pobres lo único que levantan es hierro y en definitiva son los típicos adoradores de un oro y una plata falsos, de un oro y una plata que no son tesoros. Eso estábamos hablando el domingo.
Entonces, no sé ustedes qué opinión tengan, si tienen algo, eh, antes de ver ciertos versículos, ustedes qué pueden decir. Pues sí, ¿no? El día domingo eh, el pastor nos indicó Perdón que eso, me perdón, llamaron. No sé si digan, estoy a tiempo o estoy a destiempo. ¿sí? ¿Aló? Padre, creo que quiere orar. Ah, ya. Entonces, la hermanita Adri que para que ore, ¿no? Ok, gracias. Gracias por esta oportunidad en la que tú hoy nuevamente nos llamas a ser cuerpos en vivo, como hijos, Adri, como una adoradores. cosa, no sé, yo no te escucho, ¿Aló? está que sí, ¿Sí se oye? el micrófono ¿Aló? se escucha entrecortado. Huguito, si me escuchas, En este momento sí, Dai no estaba escuchando, por eso yo. puedes decirnos lo que nos estabas diciendo, por favor. Sí, claro, que el día domingo, pues, nuestro pastor, pues, nos estaba indicando de que estamos en el mes del hierro, ¿no? Y, y nos habló de los ricos y de los pobres, pues que tanto como los pobres, pues, ellos, pues, están con una falsa adoración, ¿no? Una falsa adoración, de sueños, de tanta cosa, ¿no? Y vuelta de los ricos que también una falsa adoración a la riqueza, ¿no? Y que eso transmite pues a los hijos, ¿no? Por intermedio de la sangre y... Sí, eso, Lina. Erika, tal vez nos quieres decir algo. Ah, bueno, yo como pienso que a todos nos pasa, estamos como en un carrusel en alto y bajo, alto y bajo. Eh, yo muchas veces siento que no, mi sangre todavía falta cambiar muchísimo. Y, ah, y que me siento como esa sangre de esos pobres. Ujú. Y que le pido al Padre, pero a veces es difícil sobrellevar.
muchas cosas que nos pasan mm, pero hay que seguir confiando, hay que seguir agarradas de la mano de Él, así como cuando Job tuvo todos sus problemas, nunca les soltó, aunque ya renegaba, pero eh, creo que hay que mantenerse. Eso es lo más importante y seguir que sabemos que solo Él es el que nos puede sostener, nos puede sacar de cualquier situación, nos puede ayudar. Y pienso que es un proceso que nadie sabe cuándo va a acabar, pero que tenemos que mantenernos eso, Lina. Ujú. Pues sí, tienes razón. Bueno, para mí ha sido algo fuerte también esto del día domingo que nos explicaba del Shemitah, de esto de los pobres, de los adoradores, pues del oro y la plata, y que a la final son meros adoradores de cosas vanas y que no tienen peso, no hacen nada. Y ojo, lo que más me impactó es que dijo que le paraliza el evangelio, cosa que sí, eso sí me retumbó a mí, me dio hasta escalofríos, porque imagínate que nos paralice el caminar. Imagínate que estando, o sea, vamos todos los esfuerzos, todas las cosas, y de pronto confundimos, a veces no comprendemos o dejamos de lado un ratito y resulta que ese rato se nos mete este oro y plata que tiene un espíritu diferente, que no es el del Señor y que no son los verdaderos tesoros, ¿no? Y que eso dice que paraliza el evangelio. Imagínate, o sea que es algo que a mí sí me movió durísimo. Y esta parte de, si revisamos Éxodo, ¿cómo se llama Deuteronomio 15:6? O sea, sí me puso a pensar, la verdad me puso a pensar, y ahí está, pues, ¿no? Que nos dice que la remisión de deudas es en base a la sangre. O sea, necesitamos por ley cambiar de sangre, por ley. O sea, no podemos descuidar algo tan grande. Eso también a mí me ha, ¿cómo te digo? Me ha puesto a pensar, a buscar información sobre eso, de cómo el Shemitah me ayuda a mí a fortalecer el caminar en el Evangelio. O sea, ¿en base a qué? Y se encuentran artículos en la Biblia, versículos, montones, sí, montones. Por ejemplo, ahí tienes Mateo 5:15, ¿no? Que dice, perdona las deudas emocionales y espirituales, ¿sí? Y dice, no guardar rencores, no guardar rencores. Dice, no cobrar ofensas viejas. Todo eso ha sido el Shemitah en Cristo Jesús. Todo eso. O sea, nosotros, o sea, dice que Cristo Jesús es el que hace Shemitah. Shemitah en nosotros a cada instante, a cada momento. Y en los evangelios está todo el Shemitah. Y cuando nos expresa que Cristo Jesús es el Shemitah, es algo realmente grande. Es algo realmente fuerte y poderoso. No sé si ustedes quieran revisar un poquito de esto de Lucas 6:37, porque dice, perdonad y seréis perdonados, ¿no es cierto? También cuando dice la oración, enséñanos a orar, y en la oración dice el Padre nuestro, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben. Y hablando del Shemitah, pues nos dice que el Shemitah es la remisión de las deudas, es perdonar las deudas. Y no se refiere netamente a unas deudas de carácter económico, físico, sino a las deudas que nosotros llevamos, esas que nos han hecho un corazón de piedra, esas que nos han paralizado el evangelio, esas que nos han detenido, esas que nos han querido
volar la cabeza. A mí eso Pero yo es digo, me movió mucho. a ¿Ah? diario, eh, o sea, yo por lo menos hablo por mí, pero a veces es tan difícil porque vivimos en un mundo donde ah, todo el mundo está dolido, todo el mundo está enojado, todo el mundo está ah, arrastrando lo que nuestros padres nos pusieron sin saber que nos ponían. Y muchas veces no nos damos ni cuenta el daño que estamos haciendo y que estamos haciendo al cuerpo de Cristo, no solo a nosotros, sino al cuerpo. Y eso es lo más triste, porque no solo es a nosotros. Entonces, sí, es muy triste, eh, pero no es fácil, no es No, fácil. pues es bien fuerte, es bien duro, no, no es así nomás la cosa, porque el domingo que nos decía, ya, pues yo me pongo en oración y digo, rompo con esto, rompo con lo otro, hundo aquello, entierro lo otro, o sea, ya, o sea, rompió todo. No, pues no, Ujú. y nos damos cuenta que no, o sea, nos damos cuenta que, que eso es parte de, pero tendremos que seguir orando hasta que se rompa, ¿no? Una. Y si no cambiamos y si no, no ponemos en marcha el cambiar la sangre, o sea, no hay nada, no hay nada. O sea, si solamente oramos, oramos, pero no hacemos nada, ahí queda todo Sí, y estamos en la sangre vieja, pues. lo que pasa Sí. que también, o sea, no tenemos que descuidarnos, ¿no? De bajar nuestro nivel espiritual porque perdemos el contacto con Dios. Entonces Ujú. nosotros, por más que nos ponemos a orar, todo eso, pero no estamos, o sea, ese nivel espiritual para ponernos en contacto con Dios es difícil. Entonces por eso no tenemos que descuidarnos, ¿no? Así Entonces, es. Ya. sí, Mire, dice también que esto del Shemitah no es solamente es perdona la deuda y ya no. Es una liberación estrictamente del alma, del corazón, o sea, es liberar la sangre, es liberar, dejar que la sangre nueva nos renueve. Y eso es un camino bastante fuerte y bastante largo. Y eso, por ejemplo, nos toca en el Padre Nuestro orar a cada instante, a cada momento, y hasta que eso vaya cambiando poco a poco y sobre todo en los niños, en las madres que están embarazadas, en los niños que van a nacer, sin descuidar los niños que ya están grandes, ¿no? Como en mi caso, ya están bastante crecidos, pero ¿qué hay de los hijos de mis hijos? Entonces, ahí está nuestra tarea porque son parte de nuestras generaciones. Y es algo que también me impactó a mí, era esto de cómo afecta la mujer que no hace Shemitah, la mujer que tiene esa sangre vieja, la mujer que no está en esto del Shemitah, o sea, sigue con esa sangre vieja y sigue endeudándose, no solo ella, sino que endeuda a su madre, endeuda a la madre de su madre y así a los otros ancestros, a más de a sus hermanos y por ende a sus hijos, y si no cambia también a los hijos de sus hijos. Entonces eso para mí fue bien fuerte, eh, fue algo que me ha puesto a pensar y ojo, esto que también grande, ¿no? Que nosotros hemos dicho, hacemos Shema, escuchamos la palabra de Dios y pucheca, estamos en Shema y todo comenzamos bien y todo 10, ¿no? 10 de 10 y ya, o sea, estamos en otra cosa y ahora sí la vida se nos arregla. Pues no es así. Dice que el Shema nos lleva al Shemitah, porque el Shemitah es Cristo. ¿Sí? Entonces, Amén. mira, otra cosa más también que me ha impactado a mí, no sé a ustedes, pero esto también el domingo que nos hablaba que el Shema es el que le lleva al Shemitah, cosa que digo que Dios tan grande hoy. O sea, para haber programado, para haber diseñado
la salvación que nos está llevando, o sea, realmente solo en una sabiduría como la de Dios y solo en un amor tan grande como el de Él, ¿sí? Así No, es. no sé si pueden ver ustedes también en Isaías 58:6, si podemos leer tal vez eso. Isaías, ¿cuánto? 58:6, 58:6. Sí, mira, justo habla del ayuno, dice, mira, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Me pareció eso, o sea, Pero, ah, o sea, en esa palabra pienso que muchas veces el Señor nos permite tener ciertos eventos para que no, nos demos cuenta lo quebrados que estamos ajá, y que soltemos eso. Pero no es fácil, no es claro, fácil. Es uno ora y dice, bueno, ya, este va a ser un nuevo día, va a ser una una nueva actitud, una nueva forma de mostrarse al mundo, pero muchas veces no es fácil, no es fácil. Para mí no ha sido fácil y este tiempo, como digo, voy en altos y bajos y principalmente estos 2 días siento como ese hierro, ay, me ha tocado muy fuerte. Eh, pero sí, o sea, ahí es clara la palabra que dice que hay que desatar los lazos de maldad y ujú, chuta, es duro. claro que sí. Mm. Pero al hacer esto de Isaías, por ejemplo, ahí nos está hablando clarito, pues el liberar en oración a los cautivos y es hacer Shemitah, Y ese es es el hacer verdadero Shemitah, ayuno, ese es el claro, verdadero ayuno. Ujú. ajá, mira, No sí, ayuno ¿no? de lamento. Pues sí, sí, es verdad. También mire, vamos a ver esta de Lucas, a ver, Lucas, veamos. Veamos en Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis Ujú, y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Mm. sí, está hablando otra vez del Shemitah, Ujú. otra vez, sí, y, y qué duro que es esto, qué duro que es porque a cada rato te tropiezas y muchas veces te dan con lo mismo y otra vez, y eso es bien fuerte, pero, pero si podemos ir al principio del Shemitah, que es Cristo Jesús, que vino en el primer pacto con la ley, ¿cierto? También Cristo cumplió la ley cuando vino en los evangelios. Entonces, dice que tenemos que caminar así, que tenemos que ser así. Y en la conclusión del Shemitah, es un reinicio que nos da el Shemitah, es volver a hacer. Entonces, cada día tendríamos que volver a hacer Shemitah, tendríamos que volver otra vez a levantar la sangre, levantar el verdadero fruto, mover ese espíritu, levantar el oro y la plata y el espíritu unidos. Entonces, para que podamos nosotros también ser esos tesoros y levantar tesoros y levantar el fruto que es el tesoro verdadero que es delante de Dios para tener esa sangre de Shemitah y que debemos dar cada mes completo el fruto al Señor. Entonces,
Tenemos que animarnos unos a otros. Em, Vamos a ver, veamos en Mateo 18 del 23 al 39. 18 del 23 al 39. 23 al 39. Ujú. Ya. ¿Quieres leer, Huguito? Ya, a ver. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido y a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda tú te perdoné. Porque me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonéis de corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Ahí Sí, nomás. No, claro, no, ahí. ahí nomás. Ya. Em, una cosa, aquí habla de dos deudores, ¿no es cierto? Deudores, perdón, dos deudores. Y en la prédica del domingo hablaba el pastor sobre sobre la deuda. Y la deuda genera dos partes, un acreedor y un deudor. O sea, van dos personas ahí, ¿cierto? Entonces, esas dos personas, ¿quiénes son? ¿Pobres o ricos? ¿Cuál es el pobre y cuál es el rico? Pues el pobre es el, el deudor, ¿no? Los dos son, Ya. ¿Y cuál sería el rico? los dos son El, pobres. el Sí, dueño pues, de la ¿verdad? deuda. Sí, pero sí, hay lógica, ¿no? Ya. Ujú. Los dos son en realidad pobres, ¿no es cierto? Los dos son deudores. Los dos son deudores, los dos son pobres en realidad. Pero el que hace de rico, ¿sí? Tiene hijos que buscan riquezas y que él llama riquezas y quiere seguir promoviendo riquezas. Y el Yo otro que está diría muy, perdón que a le ver, interrumpa, se me va la idea. Yo ya, diría que el que se da de rico es aún más pobre que el mismo pobre, mm, porque él teniendo no da, sino que se traga lo que debe dar. Y eso lo empobrece más. Eh, entonces, por eso digo, los dos son ahí pobres. Y tal vez, eso digo, el rico más pobre aún que el mismo pobre. ya, Perdón, perdón que cuando me tocó orar estaba justo en haciendo un trámite en el banco y se me fue la conexión y ahorita puedo volver a conectarme. Y con yo gusto. creo que los dos están en una misma condición, sean pobres o sean ricos, pero están en una misma condición, sin cambio de sangre. Entonces,
creo que a los dos están bajo una situación similar, ya sea que el uno preste o el otro deba. Los dos están cambiando lo que es el oro y la plata verdaderos por oro y plata falsos. Ujú. Sí, es verdad. Em, Dentro de esa pobreza que ellos tienen, el uno vemos que hace de rico y el otro hace de pobre. Entonces, cuando el que hace de rico, lo que produce es hijos que siguen manteniendo esa pobreza, esa riqueza pobre. Y el que hace de pobre, ¿cierto? Es el que viene a ser esclavo. Mire que le fueron y le botaron en la cárcel, ¿cierto? Y hasta que no pague, no sale de ahí, ni él y su mujer es vendida y para recuperar los valores, es decir, el que hace de pobre se le ve que se es transformado en esclavo. Entonces, en la prédica nos decía que el que hace de pobre, a más de ser esclavo, él siempre va a estar buscando que le horaden la oreja, que le pongan lesna, que le metan hierro, ¿sí? Y eso lo coge y lo compara a nuestros años de nacimiento. Entonces dice que nosotros tenemos que cuidar mucho estos años, porque el Shemitah se hace en 7 años, ¿no es cierto? Y los 7 años pueden ser 7 minutos, 7 años, 7 días, o 7 años, o 70 años, o 7.000 años, o 70 millones de años, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy delicado. El que hace de pobre nos muestra la esclavitud en la que es transformado. Esa es la esclavitud que nosotros como madres, cuando damos a luz a un hijo, tenemos los 7 días, ¿no es cierto? En los 7 días el niño le purifica a la madre, el niño es puro y el niño pertenece a una sangre de Shemitah. El niño viene con nombre y tiene un nombre delante de Dios. Él se llama hijo, ¿no es cierto? Y él tiene la sangre verdadera. Pero la madre en el 8.º día eh, le coge y prácticamente le circuncida la orejita, pues le hace hueco, le mete lesna, ¿no? Le mete lesna y al ratito de hacerle hueco la orejita, le está diciendo, tú perteneces a una deuda, tú eres de una sangre endeudada, ¿sí? Y ese rato le quita, prácticamente la madre le tapa, le anula, le quita, le hace a un lado lo que Dios le ha dado para darle esa sangre que enmudece, esa sangre que paraliza. Entonces, el hecho de que las madres horademos las orejas a los niñitos, les demos hierro, ¿sí? Eso ha sido una cosa tremenda, ha sido una cosa bien fuerte. Y dice que la primera vez que hace un niño Shemitah es a los 7 años. Y que en los 7 años, pues es un niño, está viendo a Dios y está conversando con Dios. Y él tiene las neuronas de Dios, ¿sí? Las que conversan con Dios. Y esta conversación el niño puede mantener y le tiene levantada la madre, le levanta su casa, le levanta a la madre, al padre, levanta su casa, su familia, la levanta, ¿sí? Y se ve como tesoro. Hasta los 10 años se ve como tesoro, ¿cierto? Pero ya en los 10 años el niño ya comienza a tener cierta conciencia de quién es él, qué es su vida, qué hace, qué pasa con sus padres, qué hay en su entorno y empieza a darse cuenta, o sea, si la conversación de la mamá es conversación o no, si le está viendo como tesoro o no, si él es tesoro o no, ¿qué pasa? ¿Sí? Y en ese darse cuenta de los 10 a los 12 años llega y a los 12 años o el niño se ve como tesoro o el niño directamente dice, bueno, yo soy un endeudado y quiero que me hagan hueco en la oreja porque soy un endeudado, ¿sí? Y si el niño pues tiene la sangre verdadera a los 12 años, debe ratificar lo que Cristo ratificó a los 12 años. El ser hijo
El llevar un evangelio, el caminar un evangelio, el tener la sangre de Cristo, el ser como Cristo es, el ser hijo verdadero, el ser hijo de gloria, el llevar nombre, sobre todo nombre, el tener un memorial, el llevar la sangre que da fruto y el ser esa sangre que da fruto. Cosa que esto a mí por lo menos me impactó tanto y cuanto, y no sé a ustedes qué les parece, no sé qué pueden opinar ustedes de esto, qué dicen. Bueno, yo creo que eh, la mayoría de nosotros, y la revelación que teníamos de lo que estamos recibiendo, cometimos muchos errores, ¿no? Y cometimos errores que al final les hacen a los hijos que sean unos endeudados, que tengan las orejas horadadas. Pero lo importante es de aquí en adelante ir corrigiendo, ¿no? Corrigiendo y permitiendo que los hijos puedan ser cambiados de esa sangre que nosotros también recibimos, ¿no? Mm. Bueno, pues sí, así es. Nosotros debemos estar ahí siempre ratificando, siempre. Y rectificando sobre todo, porque nosotros con tantos errores que hemos cometido realmente es duro y nos toca redoblar y hacer Shemitah y hacer Shema sobre todo. Shema, que nos lleve al Shemitah. Si les pido por favor que nos vayamos a Lucas 34 y 36. No, 34. Lucas 34. 6:34. Sí, sí vemos. Dice, Sí, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. En la prédica del domingo, el pastor nos decía que hay uno que tenemos que mirarle que está al costado, ¿cierto? Y con ese dormimos al lado de ese o ese duerme al lado de nosotros, cuando debe ser otro el que duerme al lado de nosotros u otra la que duerme al lado de nosotros. En el caso de nosotras las mujeres, pues el que debe dormir al lado de nosotros es el novio, pero resulta que el novio no está, resulta que el novio no ha sido, resulta que el que ha dormido con nosotros es ese gemelo o esa gemela, ¿sí? Que, que nos ha endeudado, pues, ¿no es cierto? Porque si duerme nuestro novio o nuestra novia al lado, pues nosotros estamos en otra cosa. Y ya no estaríamos en esto que dice que nos entregarían como verdugos. Y no estaríamos en el pague la deuda, porque al ser novios o novias, Cristo opera en nosotros, tenemos el Shema y el Shema es el que nos levanta, ¿no es cierto? Y si vamos al 35, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno su hermano sus ofensas. Entonces, pienso que el rato que nosotros perdonamos de corazón las cosas, estamos siendo esos novios y esas novias. Estamos en realidad teniendo a ese compañero y a esa compañera de vida que Dios nos ha dado, con el cual somos memorial delante de Dios y podemos engendrar hijos para el reino de Dios y su justicia. No sé qué ustedes me pueden decir. sí, de lo que nos dijiste desde un poquito más antes, eso Ajá. de con el que dormimos no ha sido el novio, pues hay cosas que hemos hecho mal y, y estamos pagando las consecuencias, ¿no? Hay cosas que eh, nos hemos equivocado, ¿no? Pues y las consecuencias, ¿no? Y las consecuencias. Entonces, pero
Pero Dios, Cristo, o sea, nos da esa oportunidad, ¿no? Lo que nos explicó Marquito el domingo, el Shemitah, ¿no? Y también lo que dice que tenemos que perdonarnos de unos a otros, porque si no perdonamos, pues el Padre no nos va a perdonar, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Claro. Ojo, no Sí, estaríamos igual en la que, sangre correcta, pues. pero ¿por qué no perdonamos? Porque tenemos una sangre vieja, Así es. preciso por eso no Ujú. podemos perdonar, porque estamos Así es. endeudados y no tenemos la Así es. capacidad de perdonar. Ya, si nos vamos a Deuteronomio 15:6, podemos ver el mayor endeudamiento, ¿sí? Tal vez alguien puede darnos leyendo. Sí, ya leo yo. 15:6. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Aquí vemos el mayor endeudamiento. ¿Con quién creen ustedes que es el mayor endeudamiento? Con Jehová, ¿no? Con uno mismo. Sí, pero el mayor endeudamiento nuestro, con nosotros mismos, pero ¿en relación a qué? Yo A ¿Se la creo, acuerdan de sangre, lo primero que les decía cuando comenzamos la reunión? al Shemitah, al volver al Padre. Sí, pero ¿qué pasa cuando no tenemos el Shemitah? Ahí está el yo creo que endeudamiento. nacemos con una deuda, ¿no? Porque nuestros padres también estaban endeudados, no están, o estuvieron endeudados. Entonces nosotros ya nacemos con esa deuda. Solamente al volver a Cristo estamos con la posibilidad de hacer un retorno y ser como Dios nos dice, libres. Ya. El día domingo, el pastor nos decía que el hijo en el vientre, ¿la madre le da vida al hijo o el hijo da vida a la madre? ¿Cuál es el orden? El hijo a la madre, porque le Entonces el renueva hijo la tiene, sangre. exacto, entonces el hijo tiene sangre Shemitah. Ajá, El hijo tiene sangre Shemitah. sí. Entonces lava a la madre. Entonces el hijo no viene endeudado, pues, ¿sí? Es cuando la madre nace el niño, tiene 7 días el niño en que es hijo. Y a los 7 días le hacen hueco la oreja y le dice, eres endeudado. Ese es el problema. La sangre vieja de la madre le endeuda al hijo. Pero aún por la misericordia de Dios, a los 7 años de edad el niño hace el Shemitah y el niño se mantiene como niño y Dios lo guarda como niño, Amén. como tesoro, ¿sí? Hasta los 10 años en donde el niño se da cuenta de las cosas, empieza a visualizar su entorno, su cosmos y el cosmos de la madre, pues, ¿sí? Y a los 12 años, o el niño es parte de la sangre Shemitah, camina el evangelio con sangre Shemitah, tiene Shema que le lleva al Shemitah, o de plano dice, ¿quién me quiere dar lesna en la oreja? ¿Quién me quiere hacer esclavo? Porque necesito buscar plata, necesito buscar dinero, necesito buscar a quién mantener, quién me mantenga, necesito endeudarme, quién me endeude. Sí, claro. Es lo que decía el pastor, la típica adolescencia, pues. Y ahí les vemos a los chicos que no saben qué mismo hacer, para dónde dirigirse, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y eso es lo que tenemos que ahora promover en los hijos de nuestros hijos.
Verán, hay una cosa aquí. Dice que el mayor endeudamiento, si bien es cierto con nosotros mismos, pero ¿por qué es el mayor endeudamiento? Mire, el mayor endeudamiento es con el evangelio y vemos este endeudamiento dentro de nuestra casa, ¿sí? Dentro de nuestra casa, ya que el endeudamiento pasa por la mamá y transmite de generación en generación. Entonces ahí está cuando nos decía que el rato que nos hacen huecos las orejas, la mamá le está endeudando al hijo y cuando esa hija o hijo crece, a su vez endeuda a sus otros hijos. No sé ustedes cómo lo puedan apreciar esto. No te escucho. No, no te escucho. Perdón. Decía que yo no sé, tengo una inquietud porque a las niñas es a las quien se les perfora los oídos, no a los niños. Pero hoy los niños también se están haciendo perforar. Pero no le perfora la madre, sino ellos se perforan. O sea, ellos. También hay una perforación cuando los 8 días llevan a los niños al sacerdote y les cortan el percuso. Eso también es una perforación. Mm. Bueno, y ahí hemos pasado todos, querramos o no querramos, nos han hecho pasar, pues. Sí, pero mi inquietud era por lo que el Marquito decía de la perforación de la oreja, pero yo no sé si es que en tiempos de Cristo perforaban a los niños también la oreja o no. O sea, esa era mi inquietud. Mm. Mm. Bueno, en lo que yo he Debe buscado, averiguar. en lo que he buscado en los evangelios, no hay. Mm. No hay eso que tú dices, no hay, no se ve. Ujú. Sí he buscado, me he dado las vueltas todito, pero no encontré. No sé si algún rato podamos preguntarle al pastor eso y tal vez él tenga mayor información de eso, ¿no? Seguramente. Ujú. Pero eso dice que la mayor deuda está dentro de nuestra casa. Mm. Y claro, la mayor deuda, si yo no dejo de ser endeudada, endeuda a toda mi generación, pues a todas mis generaciones. Y ahí entiendo yo cuando dice que endeuda a mi madre, endeuda a mi abuela, endeuda a mi bisabuela, etcétera, a mis ancestros, y endeudo a mis hermanos, hermanas, endeudo a mis hijos, a los hijos de mis hijos. O sea, ahí entendí todo eso, Mm. ¿sí? Entonces, hay otra cosa también que dice la transmisión de generación en generación. Eh, dice, vemos a la madre que endeuda a todos, dice, a todos, ¿no es cierto? Y dice, el endeudamiento es netamente por línea sanguínea. Eso a Pero, mí me, pero no necesariamente de la sangre física, sino de la sangre, es que es la sangre espiritual es la que más eso, nos ajá, endeuda, pues. así es. Esa. Ujú. Sí, Ujú. pero algo yo Esa, entendí que también es algo genético. O sea que claro, y es de que la el sangre, problema es que esa sangre, la sangre física claro, también, ¿no? no Las sé si células viste, que Huguito, vienen de... o alguien de ustedes, no sé si vieron en la prédica que también dice que como Dios nos manda a este mundo, ¿no? Con las células de conversación para conversar con Él. Entonces, desde el vientre de la madre, Él nos llama hijos y somos hijos y estamos en conversación directa con el Padre. Pero a partir de los 7 días, en el octavo día, nos perforan la oreja y nos hacen endeudados. A raíz de eso, como que nos retiran, como que nos anulan, como que nos hacen a un lado esas células de conversación para meternos el endeudamiento. ¿No es cierto? Entonces ahí dice que al meternos ese endeudamiento,
ahí es donde nos meten esa sangre vieja. Entonces, ¿cómo romper esa sangre vieja? Ustedes tienen cosas para romper eso. Mejor dicho, todos tenemos esas cosas que Dios nos da para romper ese endeudamiento. Por eso es el Shema. Exactamente. Y el Shema tiene algunas cosas, como por ejemplo, tiene libertad a los cautivos, como tiene, por ejemplo, esto de ver si hay ricos y pobres, de poder conversar a través de las neuronas que Dios nos da, poder volver a la conversación y poder nosotros eh, dar la batalla perfecta que es en el espíritu, ¿no? Anular esa sangre vieja, anular la sangre vieja. Y las tres llaves para este tiempo, ¿cierto? El ayuno, el cumpleaños y la sanidad. Entonces, el ayuno que rompe el hierro, ¿no es cierto? Rompe el hierro, como veíamos en Isaías 58, ¿verdad? Rompe el hierro. La sanidad que dice que evidencia el flujo de vida y estamos limpios y unidos al espíritu, ¿no es cierto? Somos vasos de honra, es decir, somos oro y plata unidos al espíritu. Somos o sea, un tesoro, realmente tesoro de santuario, ¿verdad? Y la sanidad que realmente es la sangre renovada con espíritu, ¿no es cierto? La sangre de la vid verdadera que tiene el espíritu. Tres llaves que nos da para poder romper todo ese hierro, ese endeudamiento. Tal vez tienen ustedes algo más. Esos vendrían a ser como los sellos. Yo diría que sí, porque dice unidos al espíritu. Pienso yo que es una manera de sellar, porque está el espíritu. ¿Qué opinan ustedes? Sí, yo Mire, pienso que perdón, sigue, Huguito, perdón. así. Eso estaba también por decirles de eso de las células de conversación, ¿no? O Ajá. sea, yo pienso que también allí entraría el evangelio, porque nosotros cuando escuchamos la palabra o leemos la palabra, pues eso va a nuestras neuronas, ¿no? Pues sí, y ahí es donde entra las células de conversación con Dios, ¿no? Ujú. Amén. Dice, mire que en los elementos del Shemitah encontramos la liberación de deudas, ¿no es cierto? Es condonar al otro las deudas, en lo económico y en lo material, pero para nosotros, los hijos de Dios, sobre todo en lo espiritual, el corazón, ¿no es cierto? Liberar toda deuda, ya. Otro dice, el descanso de la tierra da en Éxodo, ¿no es cierto? El descanso de la tierra, dice, no sembrar ni cosechar, sino esperar la provisión de Dios. Entonces, esto traspolado a nuestras vidas, ¿cómo lo entenderían ustedes? Bueno, hay una cosa que quiero hacer un paréntesis. Esto, el Shemitah también, o sea, bueno, todos hemos pasado por esta situación que nos han faltado, ¿no? Y nosotros no perdonamos. Y eso, y hay cosas que hay gente o nosotros mismos, ¿no? Que no perdonamos, ¿no? Tenemos que perdonar, ¿no? O sea, para eso es el Shemitah, ¿no? Perdonar Amén. por más que nos hayan faltado, ¿no? Ujú. A Ya, nuestros enemigos. dice, ya, dice, hay una liberación de siervos también. En Deuteronomio 15, del 12 al 15, dice, después del sexto año, en el séptimo año, el siervo hebreo debe ser libre. Sí, ahí es donde hablábamos de que a los 7 años el niño debe verse como tesoro, se siente libre,
se siente tesoro, se siente oro y plata con espíritu y así debe ser levantado. ¿No es cierto? Ya. Amén. Luego dice, hay un renovar la dependencia en Dios. O sea, el Shemitah tiene que renovarnos la dependencia en Dios. O sea, dejar de nosotros empezar a producir, dejar de nosotros empezar a hacer todo. También esperar la provisión de Dios que viene a través de su palabra al caminar el Evangelio. Pienso yo, no sé ustedes qué digan. En ese punto no sé qué decirte. No, no lo entiendo todavía. En Éxodo dice, te dice que hacen el Shemitah en el 7º año, ¿no es cierto? Entonces dice, la tierra no se debe sembrar ni le debe cosechar, pero sí debe tener la fe, la convicción de que Dios proveerá, ¿sí? Amén. Entonces, si eso traspolamos a nuestra vida, a nuestro diario vivir, pienso yo, salvo que ustedes me digan que eso está mal, ¿sí? Pero podemos reverlo. Pienso yo que esto de no sembrar, no cosechar, sería dejar de nosotros mover esa sangre vieja, pienso yo, ¿cierto? El cosechar, dejar de esperar que nuestros hijos sean endeudados, pienso yo. Y el confiar en Dios, o sea, es decir, volcar toda nuestra fe, levantar la sangre de Cristo, levantar la sangre de la vida verdadera, hacer Shemitah verdadero, hacer ese Shema que nos lleve a Dios y confiar en Dios y caminar el Evangelio hacia Dios. Eso es lo que yo pienso. No sé ustedes si tienen otra visión tal vez. O sea, yo pienso que uno tiene que ir cambiando esa sangre para que uno pueda después cosechar lo que Dios, esa sangre que da Sí. fruto y que Dios nos está permitiendo cambiar. Ujú. Pero es un paso tras otro, y a veces uno da un paso pero retrocede 7. Ahí sí, así es, a veces pasa. Entonces, Casi siempre. casi Sí, siempre. casi siempre. Eh, por eso es que se nos vuelve tan difícil, porque, no sé, en nuestra humanidad para mí es complicado. No puedo decir por todo el mundo, pero porque tal vez otras personas les sea más fácil, ¿no? Cambiar esa sangre. No, sí es fuerte, fuerte, fuerte. Al menos te digo por mí, muy fuerte. Y Claro. con los hijos grandes se redobla la cosa Sí, y pero yo he sentido fuerte. hay que perseverar. Amén. Eh, Hay cosas que el enemigo pues nos complica, ¿no? Pero tenemos que perseverar, tenemos que estar ahí, con Dios, ¿no? Eh, no, nos guste, no nos guste, pero llega un momento que vemos, ¿no? Que vemos el poder de Dios y sentimos el poder de Dios y Amén. llega el momento que Dios sí nos da la paz. A mí sí me ha pasado y obviamente a ustedes también les debe haber pasado. Por eso es bueno perseverar. Si uno se vuelve para atrás, pues sigamos perseverando y sí, sí, Dios nos llega a dar esa paz. Ujú. Amén. 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 Mire, Jesús, al citar Isaías 61, en el verso 1 y 2, nos dice, el cumplimiento del año de la libertad y proclamar libertad a los cautivos. O sea, en Isaías ya Cristo cita esto, libertad a los cautivos. O sea, liberar el alma, liberar el corazón, liberar de toda deuda espiritual. Entonces, ese es un trabajo que tenemos que poner manos a la obra, pero Dios mío, bien fuerte. O sea, ñeque ahí.
Ñeque, nos toca, nos toca, ¿sí? También en Lucas 4, 18 y 19, por ejemplo, Jesús dice que Él es quien trae ese año agradable del Señor. Y este es nuestro año agradable del Señor porque nos está dando un quinto mes para poder hacer Shemitah y para poder de aquí en adelante seguir haciendo Shemitah. Y el verdadero ayuno. El verdadero ayuno. Amén. Amén. Uh-huh. Ya. Dice en Mateo 12, como les decía, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos adeudan, ¿no? O sea, cuando enseñó la oración, esa poderosa oración, mira lo que nos estaba haciendo, liberándonos de deudas, sacándonos de esa deuda. Eso es lo que yo entiendo, no sé ustedes qué dicen. Justo es en Mateo 6:12, si ustedes lo pueden ver. Mateo 6:12. Sí. Si vamos allá y vemos. Yo tengo en Mateo 6:12 que dice, perdonándonos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Uh-huh. Sí, pero a veces no es fácil. Muy Porque duro es, pero esa, sí. esa lesna que nos han metido pesa más que, que esa nueva sangre. Pero nosotros somos hijos. Ánimo. Amén. Nosotros somos hijos. Nosotros somos hijos. Somos, Nosotros somos hijos y podemos salir avantes, podemos mejorar, ¿sí? También eh, podemos vernos cómo nos hace caminar el evangelio en esta parte, Mm. ¿sí? Si podemos irnos, por favor, a Mateo 5:17. Leo, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. No penséis que he venido a abrogar. ¿Qué les parece esto? A ¿Sí? dar cumplimiento de esa sangre nueva, pues. Ajá. Dice, si hay siervos espirituales en nuestra vida, sí los hay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Liberarlos, quitarles los miedos, quitarles las ataduras, quitar todo. Quitarnos la deuda a nosotros primero. Así es. Sí, amén. Porque Amén. un endeudado no puede ayudar a otro endeudado. Ujú. Pero parte de quitarnos la deuda también es liberarlos a ellos. Sí, claro, pero primero nosotros. Ajá. Ujú. Primero Así nosotros. que eso, miren, Mm. ya. Cristo Jesús es nuestro Shemitah eterno, ¿no? Nuestro Amén. Shemitah completo. Y el Shemitah es un reinicio, es un reordenamiento de nuestra vida en Dios, por Dios, para Dios, con Dios y en el nombre de Dios. Entonces, eh, es tiempo en estos tiempos, perdonarnos nosotros mismos, perdonar a los demás, depender totalmente de Dios, ¿no? Totalmente de Cristo, totalmente del Shema, totalmente del verdadero Shema. Entonces, eh, vamos a vivir este principio en estos días. ¿Qué les parece? Sí, justamente el tema de hoy fue este, ¿no? El Shemitah. Uh-huh. El Shemitah, el pobre y el rico, la deuda, el endeudamiento más grave. Uh-huh. El Bueno, perdón, ¿no? El perdón primero a nosotros mismos sí, y al ese prójimo. perdón tiene que ser el primerito.
Sí, yo pienso que sí, o sea, para llegar a ese punto, pues oración y un arrepentimiento profundo, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, em, quedemos para este viernes con Adri y con Natalie poder completar en Shabbat todo esto, ¿no? Revisemos pues todo esto del Shemitah, todo esto del endeudamiento, todo esto de la remisión de deudas, el cómo liberar, qué hacer, eh, y sobre todo levantar el fruto que debemos levantar, sobre todo levantar la sangre verdadera y el fruto de la sangre verdadera que debemos dar en este quinto mes, que es un mes grande, grandioso que nos ha dado, porque el sexto mes, ustedes saben, es mes de Cristo, ¿no? Es mes del Hijo, mes de la vid verdadera, ¿no? Entonces, este tiempo, este quinto mes realmente es poderoso. Eh, Les invito y me invito a mí mismo pues a participar de todos estos versículos de la Biblia que nos ayudan a caminar, que nos ayudan a levantar la sangre verdadera en nosotros y en nuestros hijos, en nuestra descendencia y quitar esa deuda de nuestra casa y de nuestras generaciones. ¿Sí? Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Tal vez alguien quiere orar para cerrar la Lina, reunión. nos podría mandar los versículos por WhatsApp? Con gusto yo les pongo los versículos que investigué. Chévere, gracias. Entonces el día viernes Ok, normal nos reunimos, ¿no? sí, normalmente nos reunimos a las 5 el viernes. Ajá. Qué va el domingo? ¿También nos reunimos normal? Sí, también el domingo normalmente nos reunimos, Alex va a preparar la prédica, entonces ahí debemos estar. Ah, Dios hará, Dios pone palabra, Dios nos levanta. Somos sus tesoros, entonces no vamos a decaer, ¿ok? ¿Alguien que quiera orar para cerrar la reunión? ¿Alguien desea? Adri, tal vez tú que no pudiste. Ah, Nancy, con gusto. Ah, bueno. Siga, Nancy. Buenas noches a todos. La tardanza. Bendito Padre Celestial, en este atardecer queremos, Señor, rogarte, Señor, este tiempo, recibir este día, Señor, completarlo, Señor, haciendo esta oración. Te agradecemos por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas, Señor, y por estos tiempos que tenemos para conversar con los hermanos de la casa del Gabar, conversar contigo, Padre. Que todo lo que seguimos aprendiendo y seguiremos meditando en la noche, en el día, durante la semana, sea esa conversación y ese pacto que necesitamos recibir de ti. Ese memorial, Señor, que está en nuestra mente, ese seguimiento que está en nuestros lomos, bendito Dios, y ese apresto del Evangelio que nos acompaña donde vayamos. Junto con la espada de tu palabra, con el escudo que son tus alas y con, Señor, tu sangre preciosa que es ese Shemitah que cada día nos das. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Alguien más? Padre mío, Padre amado, gracias por este día maravilloso, gracias por este Zoom que hemos tenido, este estudio del Shemitah. Gracias por mis hermanas que, que hemos estudiado tu palabra. Bendice a nuestro pastor, a Paola, a sus hijitos. Bendice a todos nuestros hermanos que no han podido estar hoy día. Bendice a nuestros familiares, papito Dios. Cuídanos, protégenos y que no nos separemos de ti, Padre mío. Que podamos hacer ese Shemitah
verdadero, que podamos cumplir con todo lo que tú nos dices. Danos esa energía, eh, danos todo eso, Padre mío, para poder cumplir. Gracias, Papito Dios. Entonces te quiero pedirte en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. 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 Tal vez, Adriani. Adri, por favor, siga nomás. Padre, gracias por este día, gracias porque tu palabra es siempre verdadera, Señor, y que siempre tienes tú una revelación para tus hijos. Gracias te damos por eso. Y queremos pedirte, Señor, que esa palabra que tú nos das la pongamos por obra. Sabemos, Señor, que haber vivido con una sangre vieja nos, nos tiene mal acostumbrados a una vida que no es la que tú nos has llamado a tener. Sin embargo, Padre, confiamos en tu gracia, en tu misericordia, para que tú nos vayas preparando, Señor, como has venido preparándonos, para que podamos nosotros ser cambiados en esa sangre que aún muchas veces nos arrastra, Señor, pero sabemos que tú eres poderoso y que tu sangre es mayor, Señor. Por eso que te pedimos que esa sangre nos vaya limpiando, nos vaya lavando y vaya desechando, Señor, esa sangre putrefacta, esa sangre que nos arrastró hacia el pecado, hacia la dependencia, al dolor, a la maldad, esa sangre que nos hizo esclavos. Gracias te damos porque tú nos has llamado a ser libres y nos has dado tu sangre que es poderosa para darnos la libertad. Te alabamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y te damos gracias. Te pedimos que nos permitas continuar contigo. Gracias por este día que empezó, porque sabemos que tú, Señor, estás con nosotros y que en la mañana renovarás tus misericordias para nosotros. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor, por la producción de este día, Señor, porque tu palabra ha dado mucho fruto, Señor. Gracias por mis hermanas y mis hermanos, gracias, Señor. Bendice sus casas, su hogar, su vida, su familia, Señor, sus generaciones, Padre. Y te pedimos, Padre bueno, que tu palabra se haga carne en nosotros, Señor, que las palabras de oro y plata que has escrito con espíritu en nuestro corazón den el fruto perfecto, agradable delante de ti, Señor, y que seamos esos verdaderos vasos de honra en el cual has puesto tu vino santo, Señor, y pertenecemos a un santuario donde solo los hijos pueden entrar y pueden estar en conversación con el Padre, y que esa conversación que tengamos contigo, Señor, todos los días y a cada instante, sea una verdadera conversación que nos saca de donde estamos y nos da fuerza y valor para hacer el Shemitah cada momento, cada instante, en Cristo Jesús, el Shemitah. Bendito seas, Padre, por ese Shema que nos lleva al Shemitah. Bendito porque a través del Shema nos has abierto no solo los oídos, sino los ojos para poder ver quiénes somos y lo que hacemos como hijos, Padre, y el tesoro que llevamos. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a mis hermanos y hermanas y te pido tu santa bendición para la casa del Dabar, el cuerpo de Cristo, Señor, porque a Sion iremos todos los días domingos a la casa del Padre, bendito Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, gracias a Les todos. agradezco infinitamente. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Chao. 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 Bye. Bye. Chao. Mm.